con él. Y ya estamos de vuelta con el siguiente conferencista. Hacemos conexión hacia Ecuador. El tema será impartido por el licenciado Ronald Antón bajo el tema diseño de campañas electorales. Voy a leer un poco de su semblanza curricular, y es que es nada más y nada menos que consultor en comunicación política ciudadana, CPI latinoamericana, forma parte de la red COP-LATAM y es capacitador y conferencista. Por si fuera poco, pues bueno, tiene bastante experiencia en el ámbito profesional, en la docencia, en el tema de marketing, la publicidad y por supuesto ha estado al frente de diferentes cursos, seminarios y eventos de talla internacional que, bueno, hace unos meses, sí, con esto de que cambiamos de año todavía no me acostumbro. Hace unos meses justo estuvimos en un encuentro en el Compol Fest que realizaron allá en Ecuador y del cual les agradezco la invitación. Estimado Ronald, muy buenas noches para ti. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. ¿Me escuchan fuerte y claro? Fuerte y claro, es un gusto que contar con tu presencia, con tu tiempo, por supuesto, y bienvenido a Hagamos Comunicación y a este tercer encuentro Hagamos con Paul. No, gracias a ustedes. Para mí es un placer y un honor de parte de la coordinación de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos de participar en estos eventos, porque sin duda alguna contribuye a la formación, sobre todo en la cultura democrática que hoy en Latinoamérica lo necesitamos con urgencia, con tantos fenómenos que se están dando, y creo que es necesario culturizar y darle la preparación a las personas, a los seguidores que quieren estar dentro de este tema del marketing político. Así es. ¿Me indicas tú si quieres compartir la presentación o nosotros te apoyamos? Ya la tenemos lista. Si ustedes la tienen lista, con gusto. Perfecto. Pues bueno, este es tu espacio y estamos atentos a tus indicaciones. Ok, muchísimas gracias. Bueno, para mí es un placer estar aquí en este espacio del tercer encuentro Hagamos Comunicación Política. Un agradecimiento también y felicitaciones a cada uno de las personas que están en este espacio. Trataré de en algunas láminas de ser breve. Siguiente, por favor, para poder hablar justamente este tema, cómo diseñar y estructurar una campaña política electoral. En este caso vamos a hablar del tema de elecciones, que es tan medular, sobre todo en Latinoamérica, con los fenómenos que se vienen generando y que sin duda alguna son parte importante de cómo poder generar un producto exitoso que hoy en día pues es el eslabón perdido que muchos candidatos y movimientos y partidos políticos quieren saber un poco más de este tema. Siguiente, por favor. Se dice que en comunicación política la percepción es un punto de partida y de llegada. Es decir, todo lo que se genera dentro de un proceso electoral, evidentemente, es comunicación. Todo comunica. En algún momento algunas personas decían, no, pero es que la publicidad es secundaria. Y aunque no lo crean, uno de los errores más recurrentes en campañas políticas, no lo digo yo, aquí voy a citar a un gran amigo mío, colega de México, es retratista político, que es Jorge Sandoval. Y Sandoval decía que uno de los errores más recurrentes es la fotografía, porque muchos candidatos a veces tratan de mostrar lo que en realidad para el territorio no lo es, que sin duda alguna se debe dinamizar, se debe maximizar la imagen del candidato para generar esa confianza con el elector. Pero esto nace en base a una construcción de identidad, es decir, a la edificación de una imagen que viene desde las bases, que viene desde abajo, y no un producto hecho, porque estaríamos confundiendo el marketing político
con el marketing comercial, lo que hoy en día estamos viendo y uno de los errores recurrentes también dentro de las campañas electorales es que tratan de inducir la imagen de un candidato cuando no tiene la identidad. Y aunque no lo crean, los votantes siguen a los candidatos porque se les parece, porque se les identifica, porque les agrada algo que tienen en común comunicacionalmente entre el candidato y el votante. Entonces, tan importante desde ese punto de partida la percepción, ¿sí? Desde el inicio hasta la llegada en todo proceso electoral. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que darnos cuenta que cada campaña es un mundo diferente. He mostrado 8 fotografías de distintas índoles, candidatos que de una u otra manera trabajan en territorio y que muestran su sonrisa, su vestimenta, su forma de saludar, la forma de cómo tomarse la fotografía. Es decir, todo es un insumo que tiene que ver mucho en una sincronización. Aquí no solo hablamos de estrategia, aquí hablamos de un proceso de planificación que debe llevárselo dependiendo de las necesidades dentro de la campaña. Por eso, al hablar de diseño de campañas electorales, estamos hablando que cada campaña es un mundo totalmente diferente. No podemos hacer el comparativo de las campañas que en realidad a veces ciertos candidatos pasando 10 años después o buscando una reelección creen que el condicionamiento social en base a las elecciones creen que es igual, pero por lo general en muchas cosas cambian. Los tiempos cambian y no regresan y lamentablemente ese es otro de los errores por los cuales muchos candidatos cometen de repetir estas estrategias. Siguiente, por favor. Ahora, debemos entender algo muy importante. Todas las campañas tienen insumos, desde lo visual, desde lo estratégico, desde lo publicitario. Y claro, es que toda campaña se necesita de investigación porque necesitamos saber cuál es la realidad que está pasando. Necesitamos proselitismo para comenzar a activar, a dinamizar esa credibilidad, esa imagen del candidato. Se necesita de comunicación, se necesita de marketing, pero lo esencial para un proceso con todos esos insumos, vamos a requerir de organizar una campaña, de movilizar una campaña y sobre todo de controlar todos esos insumos que vemos en la campaña, porque lamentablemente esto lo que nos refleja es una metodología, es decir, que necesitamos tener una metodología para organizar una campaña, para movilizar a la gente, a los adherentes, a los simpatizantes. Y todo se necesita tener un control porque a veces sin una campaña se genera un fuera de control, se puede estar perdiendo hasta por imagen, por escándalo político, por una crisis en base comunicacional y eso también puede ser el debacle para cualquier candidato. Siguiente, por favor. Pero tenemos que ser muy claros que el diseño de una campaña constituye la planificación y formación metodológica de estrategias. No es una sola estrategia, varias estrategias, canales, herramientas dentro de un proceso electoral adaptado al candidato. Mire lo que estoy diciendo. En un proceso electoral adaptado al candidato, a la estructura de partido y al direccionamiento de los votantes. Pero tenemos que ser claros. Diseñar una campaña no es una copia de una campaña a la otra. No, tampoco no es una simulación de un proceso electoral, porque muchos candidatos están haciendo la prueba a ver si le pegan, a ver si le atinan, y eso no siempre es así. Y no moldear al candidato con otro candidato exitoso. Ese ha sido uno de los problemas. Y me ha tocado ver a nivel de Latinoamérica el Barack Obama venezolano, el Barack Obama brasileño, el Nayib Bukele ecuatoriano, el Nayib Bukele argentino, porque tratan de imitar productos exitosos, pero que a veces no son aterrizados a la realidad. Y a veces estos tipos de estrategias de imitar lo que generan una escandalización, una farandulización de la política que lamentablemente, en cierto modo,
ciertos votantes no toman seriedad en base a los procesos que se están dando. Siguiente, por favor. Entonces, decíamos que el diseño de la campaña tiene que ver a tres aristas importantes. La primera, que es la del candidato, por su perfil y comunicación de imagen. Si nosotros alcanzamos a ver en la lámina, hay tres imágenes, tres fotografías con diferentes perfiles. Y cada perfil tiene características totalmente diferentes. Ahora, si nosotros podemos a ver, para diseñar la campaña de cada uno de estos perfiles, tenemos que ver sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas y sus oportunidades. ¿Por qué no? Decir hacer un FODA de imagen del candidato. Y claro, todo esto se debe realizar desde la investigación política. Uno de los errores que recurrentemente los candidatos cometen es que se lanzan a una elección sin hacer investigación política. Y a veces la confusión es que ocurre que muchos creen que las encuestas es solo ver quién está arriba y quién está abajo, pero realmente dentro de la investigación política lo que se requiere es el insumo de saber qué es lo que los votantes quieren saber, a quiénes quieren escuchar, cuáles son sus necesidades, es decir, una escucha social que hoy en día muchos candidatos tratan de estar inmersos en las redes sociales y no lo hacen. Entonces, si nosotros vemos estos cuatro perfiles, todos tienen un elemento en común, que es que necesitan estar en campaña con los insumos y todos quieren ganar. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cada perfil es totalmente diferente. Lo que decía en anterioridad, cada campaña electoral es un mundo distinto y que desde sus puntos de vista, desde sus fortalezas, es necesario poder entender el perfil del candidato. Siguiente diapositiva. Ahora, este es otro de las aristas que es importante entender. El partido político, es decir, cuál es la capacidad que la organización política tiene para sostener una elección. Porque pueden tener un buen candidato, pero si el candidato no tiene una buena estructura, es sumamente difícil poder generar esa fortaleza para que puedan ver los resultados en los votos. Por eso es que en muchas ocasiones los candidatos tratan de fortalecerse en base a las alianzas, en base a esas coaliciones, de ver de que sus estructuras políticas no son tan fuertes, versus a ciertas estructuras que pueden ser evidentemente con una tenaz fortaleza. Entonces, también es necesario dentro del diseño de campaña ver cuál es la capacidad de la estructura electoral que tiene el partido o el movimiento político. Entonces, en base a esa capacidad, también se debe diseñar la campaña. Siguiente diapositiva, por favor. Y pues, los votantes, evidentemente, la identidad e intereses de las necesidades ciudadanas, lo que les decía hace unos segundos atrás. Es vital y es elemental que dentro de los procesos electorales, el primer paso que se debe recurrir para poder tener, ¿sí?, una ruta estratégica y trabajar en una campaña tiene que ser, y claro, evidentemente no puede ser de otra manera, que debe ser desde la investigación política. La investigación política viene a ser el primer paso de todo proceso y proyecto político. Sin investigación política es sumamente difícil saber la verdad de lo que está pasando, saber si realmente el candidato gana o el candidato pierde, porque a veces la investigación política es tan real que le puede decir al candidato, candidato A, candidato B o candidato C, no es tu momento, debes esperar, o tu momento pasó, o se puede generar un proceso para fortalecerse, pero eso lo determinará siempre la investigación política. Y lamentablemente, sigo diciéndolo y lo vuelvo a repetir, es que lamentablemente muchos candidatos utilizan las encuestas para apantallar que están ganando, apantallar que tienen una victoria ante la opinión pública. Pero a veces la realidad del caso es que los votantes no suelen estar vinculados a esa investigación.
Y es donde se genera la guerra de encuestas, la guerra de resultados y por ende la guerra de narrativas que hoy en día se están generando, que a veces de una u otra manera puede generar esa polaridad política que hoy en día pues hemos visto en los diferentes países. Por ejemplo, en el caso de México, Morena con el PAN, hemos visto en Ecuador correísmo, anticorreísmo, hemos visto en el caso de Argentina el peronismo con otros movimientos de derecha. Entonces, en fin, es necesario tomar en cuenta que la investigación política nos dará a entender cuál es la dinámica de la identidad y de los intereses de los votantes, sobre todo las necesidades sociales, sobre todo las necesidades en factor a muchos procesos que se dan dentro de un Estado. Yo siempre he dicho que las elecciones son procesos sociales y los candidatos deben entender que una elección es un proceso social, claro, para el Instituto Nacional Electoral, los institutos federales, las instituciones que gobiernan o que generan rectoría de la democracia, para ellos es un proceso institucional, pero para los votantes es un proceso social común y corriente como cualquier otro proceso. Entonces, muchos de los candidatos no entienden que dentro de este proceso social se debe tomar en cuenta que la cultura democrática es esencial para el votante. Y esto me refiero que, pues, legalmente se necesita un poco más de educación, sobre todo al votante. Es decir, que los candidatos no solo generan un proceso de credibilidad, sino un proceso de educación, es decir, educar a los votantes, no solo para un proceso, sino para los diferentes procesos que se vienen. Y eso ha sido el problema, que siempre los partidos políticos hacen un reseteo en cada proceso electoral, cuando debe ser un proceso político continuo. Y ese ha sido también otro de los errores por los cuales los movimientos políticos no comprenden que la transición de los tiempos electorales para ellos debe ser continuo. Para el elector tal vez pueda ser diferente, pero los movimientos deben estar constantemente con preparación, con capacitación, generando procesos sociales fuera o dentro de las elecciones. Me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Entonces, diseño de campaña tiene que ver 4 factores importantes. El primero, debemos tomar en cuenta el factor de tiempo, es decir, las pautas de hecho con relación al lugar y el candidato. Es decir, yo necesito determinar el factor tiempo en relación a qué candidato ha estado, quiénes han ganado y cómo se generó el desarrollo. El segundo es el factor del espacio, es decir, entender el contexto sociopolítico del lugar de la elección. No es lo mismo entender el proceso eleccionario de Puebla en México como el de Rosario en Argentina, porque son dos espacios totalmente distintos y cada espacio tiene contextos totalmente diferentes. Entonces es necesario entender, y esto se hace mediante la investigación, es necesario entender el contexto del factor espacio y aparte del factor tiempo. El tercer factor, que también es esencial, debemos entender el comportamiento, es decir, saber la idiosincrasia del votante y cuál ha sido la evolución del voto en el lugar. Porque si nosotros no entendemos la lectura sociopolítica, la idiosincrasia del votante, es sumamente difícil que dentro de muchas estrategias que se pueden tener, no se puede llegar a conectar con el votante en su momento. Y sobre todo también el factor mediático, que sigue siendo uno de los principales factores de influencia en cuanto al tema del comportamiento con los medios de comunicación, con la sociedad, es decir, con los votantes. Entonces, debemos entender que estos 4 factores para diseñar una campaña debe realizárselo desde la investigación política y tener una lectura clara del factor tiempo, del factor espacio, el comportamiento de los votantes y sobre todo el factor mediático, cómo actúan, cómo se desenvuelven, cómo ha sido la trayectoria de los medios de comunicación, porque hay que entender algo muy esencial.
las campañas políticas son guerras comunicacionales. Y cuando nosotros decimos guerras comunicacionales, los medios de comunicación no se politizan. Discúlpeme si alguien va a discrepar conmigo. Los medios de comunicación no se politizan, se comercializan. Y yo siempre lo he dicho a todo candidato, los medios de comunicación no son ni nuestros amigos ni nuestros enemigos, son esencialmente nuestros aliados estratégicos. De esa manera debemos entender y comprender el comportamiento de los medios de comunicación. Entonces, para recapitular un poco, el diseñar una campaña es en base a la construcción de una imagen. El error que muchos cometen es que comienzan a inducir una imagen cuando no, evidentemente, esa imagen no está vinculada al sentir social, no está identificada con el votante y sobre todo a veces pasa de que no están identificados con el votante, sobre todo para los candidatos que no tienen ese nivel de conocimiento que a veces es requerible. Nosotros siempre, los consultores políticos que hacemos territorio, sabemos que el nivel de conocimiento en territorio es esencial para poder arrancar una campaña y poder consolidar la imagen del candidato. Cosa que hoy en día, lamentablemente, yo he visto y me siento preocupado porque sé y entiendo que todos hablan del tema de las redes sociales, que sin duda alguna hoy en día con las nuevas audiencias es esencial tomar en cuenta. Pero muchas campañas se están descuidando y están menospreciando o están omitiendo el proceso de trabajo en territorios. Y ese ha sido uno de los fracasos, podría decirle, de muchos candidatos que han tenido un perfil, que han tenido un buen partido, pero que no han sabido entender y comprender que diseñar una campaña es aterrizar todos los insumos con la realidad y con esos insumos trabajar para poder dinamizar, para poder generar credibilidad y para poder ganar votos. Y ese ha sido uno de los problemas. Muchas campañas han sido exitosas porque le han atinado, pero muchas de estas campañas también han sido lamentablemente fracasadas porque no han tenido un orden dentro de su estructura, no han tenido alguien que les gerencie una campaña, que realmente no es lo mismo ser un jefe de campaña que un gerente o director de campaña. Entonces, a veces los términos se confunden y pues ante esa realidad, pues hemos visto pues campañas muy, muy lamentables que han fracasado. Yo no soy de las personas que me gusta dar ejemplos de campañas, más bien lo mío es metodológico, es decir, yo soy como el médico genera los casos clínicos, pero nunca habla de los pacientes, porque con el tiempo los tiempos cambian y la experiencia me han enseñado que la metodología prima más que aquellos ejemplos en su momento que fueron tendencias. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, como les decía, la investigación política, el saber lo que los ciudadanos piensan, sobre todo aquellos ciudadanos que no les gusta conectarse en las redes sociales, ¿sí? Es necesario tomar esa escucha, la escucha ciudadana en los estudios. Hoy en día se están generando dos tipos de sondeos. Los primeros que son los digitales, que siguen estando un poco de moda, en boga, pero sin duda alguna también existen audiencias que no están contempladas dentro o no están activadas en las redes sociales y que sí están en territorio. A mí me ha tocado estar en campañas digitales como también en campañas de territorio y yo siempre he dicho algo, no se puede menospreciar ni el uno ni el otro. Creo que ambas son esenciales e importantes, porque el proceso de una campaña es netamente integral. Todo debe integrarse. No se puede omitir nada, porque a veces el más mínimo detalle, cuando se omite, es lo que a veces se pueda generar, pues, digamos, un punto de quiebre que a veces los candidatos no entienden por qué no suben con números. Y a veces tienen que ver mucho esos factores. Por lo tanto, diseñar una campaña debe ser netamente integral, con todos los insumos. No se puede menospreciar nada, nada de nada. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces,
tres pasos principales en una campaña luego del diseño: el tema de investigación, es decir, saber los comportamientos, saber los temas de intereses, qué es lo que piensan sobre los políticos, sobre sus propuestas, qué es lo que quieren saber realmente de lo que está pasando en el entorno, si tienen credibilidad, si tienen rechazo, cuál es el tema de las necesidades, la economía, la salud, etcétera. Es decir, insumos que son validados para poder tomar en cuenta el proceso, para poder construir no solo el mensaje, sino todos los insumos que necesariamente se necesitan tener: publicidad, capacitación y vocería a los votantes, sobre todo a los adherentes, y un sinnúmero de insumos que son importantes tanto mediáticamente, tanto redes sociales como en territorio. Para luego ya el diseño centrarse en un tema principal, es decir, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la dinámica que se debe generar? ¿Cuál es la imagen que el candidato va a tomar en base a esa postura? Y sobre todo es ver la agenda mediática. Ese es otro tema también que a veces muchos de los equipos de campaña cometen el error cuando generan dos tipos de agendas y a veces confunden las agendas. Una agenda interna, que es la agenda de tipo estratégica, que es para manejar las actividades, para manejar los objetivos, para controlar los insumos, y una agenda externa, que es la que se comparte a los adherentes, la que se comparte a los medios de comunicación, que es la que ayuda a generar participación. Entonces son dos cosas totalmente distintas. Una agenda interna que en campaña es necesariamente debe ser planificada desde el primer día, ¿sí? Y la segunda agenda, que es la participativa, es decir, que es la agenda que debe ser difundida, que debe ser socializada y sobre todo que debe ser participativa con todos los sectores para luego poder generar la estrategia, pressing comunicacional, generar los insumos, la imagen, generar cómo es la presentación al público del candidato, del movimiento, del partido y sobre todo cuáles vendrían a ser las líneas argumentativas que se pueda tener en ese, en ese enfoque. Entonces, necesariamente estos tres pasos deben ir de la mano y deben ser integrados. Ojo, lo que les estoy mostrando aquí son pasos esenciales para un diseño clásico de campaña, porque cada diseño de campaña obedece a ciertas necesidades. Entonces, sí es importante tomar en cuenta estos tres ejes importantes, sobre todo para en el momento de hacer actividades, para el momento de generar medios, para el momento de generar recorridos, cuál vendrían a ser las fortalezas del candidato. Si sabemos que el candidato no es bueno hablando, tratemos de cuidarlo con el tema de los medios, con la confrontación, pero si el candidato es muy bueno con la gente, vamos, tirémoslos al ruedo, al puerta a puerta. El candidato es tan simpático, es tan carismático que puede llegar con los votantes. Si sabemos que el candidato tiene una buena oratoria, se sabe defender ante los medios, buscarle los nexos, los espacios para poder generar ese tema. Es decir, que el diseño se va a adaptar en base a la necesidad del perfil, en base a la necesidad también de la capacidad del partido político y sobre todo de las necesidades y el perfil de necesidades que los votantes requieren. Es tal de esa manera que podemos entender que lo que el diseño de una campaña electoral genera es el direccionamiento estratégico de los insumos, de los tiempos, ¿sí? Y del manejo de todo lo que se debe generar en territorio, en redes sociales, en el factor mediático de lo que es una campaña. Es decir, el diseño genera un desarrollo integral de todos los insumos. Siguiente diapositiva. Este es un proceso de organización de campaña. Siempre hago estos tipos de diagramas para entender de cómo se maneja de una forma cíclica, porque es todo el tiempo con el tema de los direccionamientos de campañas es necesario
comenzar a hacer una revisión, una examinación exhaustiva de los procesos que se están generando. Y aquí, comparado a la lámina anterior, aquí hay tres procesos que deben ponerle mucha atención. El proceso de la investigación, que son los insumos estructurales que necesita la campaña, es decir, la reingeniería de imagen, necesita las aristas, logotipos, cuál es la imagen, cuál es el eslogan, es decir, necesitamos todos esos insumos para determinar qué es lo que vamos a armar dentro de la campaña, para luego generar lo que es el insumo operacional, es decir, la organización de toda la campaña que tiene que ver las estructuras, cómo vamos a generar la movilidad, cómo vamos a generar las coordinaciones, las sedes, que son los sitios estratégicos para que las campañas puedan tener un control y un orden de forma territorial. Y el tercer aspecto, que son los insumos de comunicación, que partiendo de la comunicación necesitamos generar movilización. Y ahí tiene que ver con todo lo que se comunica: publicidad, vallas, jingles, videos, spots, audios, etcétera, contenidos para redes. Entonces, es necesario tomar en cuenta esta organización para nosotros poder determinar qué insumos están en cierta etapa, en cierto proceso. Y esto a nosotros nos ayuda a saber del por qué es tan esencial una campaña. Yo hace unos meses atrás analizaba las elecciones de Venezuela con respecto a la papeleta, donde el actual presidente Nicolás Maduro aparecía en su imagen en una papeleta, que claro, es el sistema de elección venezolana, aparecía más de 12 veces, si no me equivoco. Entonces, a veces los ejemplos son claros para determinar el tema de las campañas, porque hay diferentes tipos de campañas: campañas de contrastes, campañas ciudadanas, campañas de defensa y ataque. Entonces, es necesario entender la dinámica electoral para nosotros poder entender cómo vamos a enfrentar a un contrincante que a lo mejor en una papeleta aparece 13 veces. Claro, el modelo de elección venezolana totalmente distinto al de México, donde se utiliza el signo X, o sea, hace una cruz para tachar el logotipo del partido y eso es un voto. Por lo consiguiente, y la diferencia en Ecuador es que si usted en una papeleta hace X, quiere decir nulo. Entonces, es tan esencial entender la dinámica electoral, hasta desde el simple hecho, cómo votan. Hay papeletas electorales que no sale la imagen del candidato, pero sale su nombre. Entonces, desde esa manera debemos entender que diseñar una campaña se toma en cuenta todo, desde el inicio hasta el final de las elecciones. Es tan importante nosotros poder entender del por qué es tan fundamental diseñar una campaña. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya para finalizar, el diseño de una campaña es sin duda, como todo proceso, es la parte medular de un proyecto electoral. Debemos entender que diseñar una campaña es controlar un proceso. Una campaña no solo es un producto, es un proceso, es una metodología, es organizar, es planificar, es dirigir, es sobre todo ver los resultados y los objetivos que se toman en cuenta dentro de una campaña. Entonces, ¿quiénes serían los posibles diseñadores de campaña? Bueno, los planificadores, los consultores políticos que sabemos de este tema, y que el diseño de una campaña es gerenciar todos los insumos, la primera piedra de un proyecto político hasta el final de un proceso electoral. Entonces, muchas de las campañas a veces lamentablemente se pierden, sin duda alguna, porque no han tenido a alguien que les diseñe campaña, porque no han tenido a alguien que les ordene los insumos, y ese ha sido uno de los factores, problemas que hoy en día estamos viendo y seguimos viendo en varios países donde han habido
candidatos con buenos perfiles, pero con pésimas campañas. Y algunos han tenido buenas estrategias, pero lamentablemente las estrategias no se adaptan al diseño de la campaña o no han tenido diseño de campaña y pues lamentablemente pues ahí están los resultados. Siguiente diapositiva. Bueno, les agradezco a cada uno de ustedes. Creo que estoy con el tiempo. Ahí están mis datos. Cualquier cosa, pues a las órdenes. Muchísimas gracias, estimado Ronald, por compartirnos justamente esta parte básica de la estructura de la campaña, porque como lo has dicho, vaya, cada parte de la campaña contempla pues diferentes ramas, diferentes especializaciones y sobre todo mucha ciencia, mucho conocimiento y sin duda esta presentación que nos has compartido pues engloba de manera general cada una de estas partes y creo que para aquellos que van iniciando, eh, creo que es bastante funcional el que les comentes y les cuentes justamente sobre esto, ¿no? Bien, me llama la atención algo que comentaste, perdón, en el que justo no pones ejemplos porque los tiempos han cambiado, ¿no? Y es que efectivamente estábamos conversando hace unas semanas con otro consultor amigo y justo decíamos, oye, ¿te acuerdas en 2021 cuando estábamos en campañas y según todos campañas en línea y demás? Y resulta que llegó 2025 y ahora no solamente tenemos la parte digital que ya tiene cierto revuelo, sino también hay que seguir apoyando en la parte de tierra, en la parte de aire y en los demás elementos, ¿no? Sí, por supuesto. Los tiempos cambian. A mí me ha tocado ver candidatos que han ganado una elección contundente en el 2010 y han vuelto a una nueva elección en el 2019 y ellos quieren aplicar las mismas estrategias, pero no se han dado cuenta que el tiempo ha cambiado esa dinámica social. Entonces, en la pandemia, el COVID, marcó un antes y un después dentro de la comunicación política. Y eso es lo que todavía algunos no están entendiendo, de que a partir del COVID nacen otras necesidades, nacen otras incertidumbres y nace también algo importante porque el COVID también lo que nos generó, aparte de ser una pandemia por el tema de la enfermedad, generó también una pandemia, una infodemia, que es la pandemia de la información, donde el COVID nos hizo entender de que es tan necesario la calidad de comunicación que los equipos de comunicación deben tener y sobre todo con esta sobreoferta de propuestas, de candidatos, hacen que por decirlo así, los cibernautas, los internautas, no puedan estar a la par con eso. Y aparte la velocidad de la información y las redes sociales que se han convertido en entretenimiento, ahora es muy importante enganchar esas nuevas audiencias que sobre todo están siendo políticas. Así es, justo el tema de las nuevas audiencias siempre ha dado revuelo, ¿no? Pero vaya, estos cambios sin duda son trascendentales. Por acá tenemos un comentario de David Vaca Enríquez, dice, los medios de comunicación no están politizados, están comercializados, cierro comillas. Interesante esta frase para reflexionar, que justo fue algo que comentaste. Sí, sí, sobre todo porque a mí me ha tocado ver y por mi experiencia yo no menciono los medios, pero los medios no se politizan, los medios tienen un fin comercial. Todo medio de comunicación es una empresa que vende publicidad, que genera Así es. comunicación, que vende imagen y por lo tanto detrás del periodismo, que hoy en día muchos periodistas honestos siguen, pero que a veces lamentablemente por la presión de los gerentes, de los dueños de los medios de comunicación, tienen que doblegar un poco a veces el principio profesional del periodista y a veces el periodista no es que se politiza, más bien es que el periodista entra en ese fin porque hay que decir la verdad. Quien le da de comer al periodista es el medio de comunicación en el cual trabaja y lamentablemente es una realidad que no se la puede cambiar. Así es, bastante interesante sobre todo el tema del periodismo, ¿no? Hace tiempo justo se hablaba de que el periodismo iba a morir, era una de las profesiones menos valoradas y demás, y de hace unos años para acá ha vuelto a recobrar este papel trascendental de llevar información, justamente al verse
competido de cierta forma con los influencers, ¿no? Que ahora ya hay una gran separación entre ser periodista y ser influencer. Acá Sí, Álvaro sí. Hurtado nos dice, muchas gracias, una compilación preciosa de la presentación del profesor Ronald. Si es posible tener la presentación PowerPoint, sería agradable compartirla en el grupo. Si tú deseas compartirla, Ronald, adelante, no hay ningún Por inconveniente. Si supuesto, no, sí. Ahora, lo que sí quiero hacerle una advertencia a Álvaro es que lo que expliqué ahí y el diagrama que está ahí es un diagrama clásico de una campaña que a lo mejor se pueda manejar en una localidad. No siempre los diseños de campañas obedecen a un mismo modelo. Todo así es. dependerá de la investigación política. En base a la investigación es que yo hago los diseños de campañas. Entonces, que sea un insumo académico que le sirva por ese tema. Yo espero próximamente sacar un libro que más bien es de análisis de artículos que se llama Política y Ciudadanía y espero antes de que termine el año, sí, mi libro de casi los 15 años de experiencia en la consultoría política que se llama Diario de Campaña. Espero que en ese libro creo que está más explicado el tema del diseño de la campaña. Muy bien, pues también te invitaremos para la presentación. Y por último, Juan Paredes nos dice, excelente ponencia, Ronald. En diseño de campaña se habla de construir la imagen de un candidato. Sin embargo, ¿no sería mejor hablar de legitimar la imagen de un candidato en base a su identidad? Es que, por supuesto, al legitimar la imagen, estás construyendo desde la identidad. Lamentablemente, muchos candidatos tratan de legitimar tratando de ofertar su imagen, imitando a la imagen de ciertos públicos, de ciertas audiencias. Pero el proceso de construcción de la imagen tiene que ver mucho con la parte esencial del perfil del candidato. Por decir un ejemplo, yo no puedo construir la imagen de un candidato, un empresario que tiene facciones de raza anglo-europeo y no puedo construirle la identidad de que este candidato es de origen, de aborigen, de identidad aborigen, de identidad indígena. Es difícil tratar de legitimar algo que no se da. Por lo contrario, lo que hay que hacer es construir la imagen en base en el aspecto social, pero es bien difícil tratar de hacer, disculparán los términos, de hacer un negro a un blanco y un blanco a un negro. Es decir, aplicamos el enfoque de Michael Jackson. Michael Jackson no podía ser blanco porque él es negro, ¿sí? Y aunque él trató de hacerlo, aunque él trató de familiarizarlo, no lo pudo. Entonces, a veces no se puede legitimar, pero sí se debe construir en base a la verdad del perfil. No podemos cometer el error que en su momento Michael Jackson quiso hacer, o que a lo mejor un candidato X quiere ser igual que Bukele, o que el candidato X quiere ser igual a un Barack Obama. No se puede construir, tratar de legitimar una imagen con otra. Hay que construirla en base a la identidad propia que tiene el candidato. Así es, justamente todo gira, como bien lo dices, a la parte de la metodología, a la parte de la investigación, ¿no? Y justo creo que el estudio de los fenómenos, del análisis de la comunicación política, creo que tiene como primer pilar justo lo que decías, la investigación. Si no investigamos, pues quedará ahí a la deriva mucho de lo que se ponga en práctica. Finalmente, Ronald, nos piden si nos puedes compartir tus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar como Comunicación Política Ciudadana, me pueden encontrar como Ronald Antón CPC, CPC, eh, pueden estar en mis redes sociales. Bueno, las personas que quieren en la lámina pueden encontrar algunos datos. Ronald Antón Intriago o Comunicación Política Ciudadana. Muchísimas gracias. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para extender este certificado que entrega Crubas Comunicación, Hagamos Comunicación y el tercer encuentro Hagamos con Paul. Otorgan este certificado al licenciado Ronald Antón tras haber participado como conferencista en el tercer encuentro Hagamos con Paul, realizado en modalidad online mediante la plataforma de capacitación hagamoscomunicación.com. Se extiende el documento en Ciudad de México, México, hoy 14 de enero del 2025. Lo firma Rubén Huerta, cofundador y director académico de Hagamos Comunicación, y lo firma tu servidor, José Luis Cruz, director general de Crubas Comunicación. Te lo haremos llegar más tarde, estimado Ronald. Un agradecimiento
bueno, para ti, José Luis, para todo tu equipo. Me parece muy importante estos tipos de eventos que se sigan haciendo y bueno, a las órdenes y para apoyarte en lo que se venga a futuro. Muchísimas gracias, Ronald. Fuerte abrazo para ti en Ecuador y seguimos con la última conferencia que justamente es una miembro activa de la red, red Latam Compol. Y vamos rápidamente a un corte de 30 segundos y ya estamos de vuelta con la última conferencia de esta segunda jornada.